El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación de Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al Semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, ubicada en el corazón de Colombia, y pues agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, también a través de emisoras comunitarias y universitarias, y bueno, pues a diferentes canales que nos permiten llegar a regiones diversas de nuestro país, también a nivel internacional, a través del podcast que lo encuentran en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Estamos en el 7º programa de esta temporada de Ananqué, una temporada en la que nos hemos metido de cabeza de lleno a hablar sobre la democracia, la crisis de la democracia y como sus diversas esferas. Nadie duda del valor importante de la democracia, pero vale preguntarse cuáles son las características de la democracia que vivimos en nuestro país y cuáles son esos puntos que es necesario pensar, trabajar desde la academia, desde espacios formativos, educomunicativos como este. Y hoy hemos querido abordar un fenómeno particular asociado a la violencia política, esa que sigue siendo uno de los síntomas más evidentes de ciertas rigideces que tiene el sistema democrático colombiano. Hemos hecho 2 episodios sobre violencia política, pero le hemos querido dar un lugar especial a una forma de violencia extrema, ¿sí? Considerada a nivel internacional, digamos como un crimen que es perseguido, que es señalado y que pues se configura como genocidio político en nuestro país. Esto nos habla de un exterminio premeditado, sistemático de grupos específicos. Particularmente se ha trabajado a nivel internacional desde lo étnico, desde lo religioso, desde nacionalidades, ¿no?, que son víctimas de este tipo de crímenes. Pero en el caso colombiano nos estamos enfrentando a una situación que implica un genocidio político, un genocidio social. Y bueno, para hablar de este tema, en esta serie que estamos haciendo de Ananqué, nos acompañan un estudiante y ya un egresado de esta casa de estudios, una estudiante de la Distrital, que es Daniela Sastoque, y Shamir Cifuentes, quien se ha graduado hace poco de licenciado en Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Pedagógica. Ambos son integrantes del Semillero y bueno, pues les damos la bienvenida. Daniela, bienvenida a este espacio, a esta primera emisión de Ananqué y bueno, pues ojalá que sea la primera de muchas. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de hacer parte también del Semillero y de estar una vez más en la Universidad Pedagógica. Bueno, sí que ahí también como hermanar vínculos entre universidades públicas es muy importante. Shamir, bienvenido, pues te invito a que le des un saludo a nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludito a toda la audiencia, a todos quienes nos escuchan, a todas las personas presentes. Este es un espacio maravilloso, un espacio fructífero y sobre todo muy gratificante tanto para quienes estamos en el set como para aquellas personas que nos escuchan y reproducen aquello que compartimos en este espacio tan maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos con nuestra primera sección, Historia Central. Historia Central. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. En este capítulo que estamos trabajando un énfasis de la violencia política, de una forma específica de la violencia política que se vincula a los ciclos de violencia exterminadora de los que hablamos en un episodio anterior.
Y pues nos estamos refiriendo al genocidio político y lo hacíamos introduciéndolo con esta invitación de hacer uso de la memoria que nos hace Rubén Blades a través de esta canción Prohibido Olvidar. Bueno, pero para empezar entonces, ya un poco en el abordaje más académico, es importante definir, ¿sí? Hacer definiciones. El genocidio es una palabra que se utiliza, digamos, mucho en el análisis de las ciencias sociales, en las relaciones internacionales, está muy trabajado, pero es importante trabajarlo con nuestra audiencia. ¿Qué significa el genocidio? Bueno, Daniela, ¿qué nos podrías decir hoy sobre este término? Digamos que el genocidio es una palabra que ahorita la tenemos como más legal, es más utilizada por muchas personas y pues también nos tiene como esa unión en lo que sería esos grupos específicos. Entonces lo que tú nos decías al comienzo de personas que están siendo asesinadas de grupos específicamente étnicos, raciales, religiosos o también nacionales. Uh-huh. Ok, bueno, y es una palabra que hemos tenido muy cercana en nuestro contexto actual por el asunto en Palestina, ¿sí? De hecho, se ha configurado como, esa es una de las denominaciones, ¿no? Que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. ¿Qué elementos, pues, Shamir, si nos puedes ahí un poco también complementar, qué elementos definen que sea un genocidio diferente a, no sé, una masacre, no sé, o frente a otras formas de violencia? ¿Qué hace que sea específicamente un genocidio? Bueno, pues es importante considerar el carácter selectivo, esquemático e incluso institucional que hay detrás del acontecimiento de un genocidio. Entender el genocidio puede tener distintos matices, distintas variantes, también dependiendo de la cultura donde este tipo de genocidio tenga un carácter legítimo o ilegítimo, según los ojos quien lo vea y quien lo reproduzca, quien lo valide, quien lo naturalice. Uh-huh. Ok, bueno, eso es importante porque, claro, el tema del genocidio parecería que hay un debate jurídico, ¿sí? O sea, formalmente, ¿quién reconoce lo que es legalmente un genocidio y para tipificarlo, como dirían los abogados y las abogadas? Pero, como nos dice Shamir, hay otro elemento que tiene que ver con una construcción social, simbólica, para poder ponerle nombre a un fenómeno de violencia sistemático que ocurre contra un grupo específico. Ahí vale la pena recordar, pues, como la historia un poco del término del genocidio político, que está asociado en su origen a la Segunda Guerra Mundial, a lo que ocurre con el Holocausto judío. En 1943, el abogado judío polaco Rafael Lemkin es quien le da el nombre a este fenómeno, que propone este término. Su raíz es genos, que significa grupo familiar, y cidio, que es matar o exterminio, ¿no? Entonces, esa experiencia masiva de asesinato del pueblo judío, y también hay que decir que de otras colectividades, gitanos, comunistas, homosexuales, que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, no tenía nombre y va a ser creado pues en este proceso. Bueno, y hay categorías diversas, ¿cierto? O sea, hay fenómenos que podríamos ir asociando con esto. Daniela, ¿qué otros fenómenos podemos asociar al genocidio? Sí, por ejemplo, hay un autor que es Rumel. Él nos habla de la categoría o del concepto de democidio. Digamos que él parte de esta idea es diciendo que el democidio es un asesinato intencional que pues viene por parte del gobierno y de una persona a una persona o un colectivo que ya es discriminado. Entonces, digamos que esta categoría de democidio lo que busca es ampliar esa visión que quizás en el genocidio nos queda como pequeña. Digamos que aquí dentro del democidio entraría todo. Sin embargo, pues habría que ver qué tanto nos puede servir ya que es tan abierta. Ajá, exacto. Sí, yo también estuve revisando un poco esa categoría. Me parece interesante porque aquí hay un tipo de responsable específico y son los gobiernos. El gobierno ejecutando crímenes contra su propia ciudadanía. Pero ahí podemos hablar tanto de crímenes individuales, que es lo que, por ejemplo, en Colombia y América Latina se han denominado magnicidios, ¿no? Como crímenes de grandes personalidades, o los genocidios que implican a un colectivo, ¿cierto? Yo creo que podría ser como que el genocidio es una forma
de ese democidio en el que los gobiernos pues ejecutan violencia contra sus propios ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pero también creo que sería importante diferenciar entre la violencia de gobiernos y violencia como parte de la construcción estatal. ¿Sí? No sé si ustedes han estado trabajando en sus formaciones la diferencia entre gobierno y Estado. ¿Sí la recuerdan? ¿La han trabajado, compañeros? Bueno, eso es un recorderis ahí que vale la pena tener en cuenta, porque los gobiernos son los grupos de personas que están al frente de los estados. Los estados serían las estructuras más permanentes, no cambian tan rápidamente. Por ejemplo, en Colombia los gobiernos cambian cada 4 años el gobierno nacional. Estamos en un momento de cambio de gobierno. Y en los democidios, entonces nos hablarían de esos grupos específicos, de algo que pasa en el caso colombiano, por ejemplo, en 4 años. El gobierno, la violencia durante el gobierno de Uribe. ¿Sí? Eso es interesante. Sin embargo, creo que deja por fuera el problema y la perspectiva de la violencia como un elemento estructural del funcionamiento del Estado, independientemente de quién esté frente al gobierno. Hay unas estructuras estatales más permanentes que ejecutan violencia contra sus ciudadanos. Entonces ahí también creo que habría que ver los alcances un poco como de la noción de democidio, pero evidentemente sirve para hablar de algunas dinámicas de gobiernos puntuales. El padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita que ha estado pues al frente de la lucha de los derechos humanos en nuestro país, propone justamente que no se trata solo de un problema de gobiernos, sino que él dice hay una cepa genocida del Estado colombiano. ¿Qué quiere decir eso? Que una forma en la que se estructura, ¿sí? Cepa en el sentido de como una de las raíces y como una de las, raíces podría ser como la palabra de construcción del Estado, es la del genocidio. Y eso es bastante, bastante fuerte. Lo ha declarado en diferentes escenarios. Y él propone, por ejemplo, que en el siglo XX, una primera señal de esa cepa genocida del Estado es la masacre de 10 Sastres en 1919, donde hubo una justificación en prensa y era que era una amenaza bolchevique. ¿Sí? Recordaremos que por 1917 ya en Rusia se había dado la revolución y de ahí para adelante todo se volvió una amenaza bolchevique. O sea, es muy paradójico porque esto es anticomunismo antes de que existiera el comunismo en Colombia. El primer partido comunista se van a fundar es en 1930 y ya en esa masacre de 1919 que ocurre aquí en Bogotá, donde hay más de 500 personas detenidas, pues aparecen estos elementos. Entonces, por ahí hay una cosa más estructural, ¿no? Bueno, hablemos un poco de algunos casos de genocidio político, que quizás el más conocido es el de la Unión Patriótica, que ha venido luchando por que se reconozca la categoría de genocidio político a nivel internacional. Se reconoce es el genocidio étnico, como por ejemplo en África, ¿sí? En Ruanda, el genocidio de carácter religioso, ¿sí? El genocidio a naciones y pueblos como el que le ocurrió al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la legislación no aparece la categoría de genocidio político que implica el exterminio de agrupaciones políticas específicas, que es, por ejemplo, el caso de la Unión Patriótica. Hasta ahora, pues, ha sido reconocido el exterminio, justamente en la sentencia que se publicó en el 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio, pero no por el genocidio. ¿Y qué va a ocurrir allí? Pues en la Unión Patriótica, que es un partido político que surge en medio del proceso de paz de 1986, un proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC, pues aparece este partido, se lanza, en 1985 aparece el partido, y en marzo del 86, hoy se están cumpliendo ya 40 años de ese proceso electoral, la Unión Patriótica se lanza por primera vez a elecciones y logra 5 senadores, 9 representantes a la Cámara, 20 diputados, 353 concejales. O sea, se convirtió en la tercera fuerza política. Fue muy importante, pero desató también una violencia muy compleja que implicó pues la muerte de más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. Bueno, 5.700 fueron reconocidas en una sentencia del 2022
de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces ahí hay uno de los casos emblemáticos, pero me parece bastante complejo que todavía siga sin reconocerse que existen genocidios de carácter político y tampoco son reconocidos los genocidios de carácter social, como por ejemplo el que podríamos evidenciar en el caso del sindicalismo. Shamir acaba de entregar su tesis y sustentarla a propósito también de las dinámicas del sindicalismo. Bueno, cuéntanos un poco qué significa hablar de genocidio en el caso del sindicalismo en Colombia. Bueno, pues hablar de genocidio en el caso de las organizaciones sindicales en Colombia valdría la pena bien reestructurar o fundamentar una nueva categoría de estudio, como sería el caso del genocidio sociopolítico contra el sindicalismo en Colombia. Claro. En el caso, por ejemplo, de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, en donde convergen la posibilidad de una alternativa sindical, política, social, reivindicativa, convergen todas estas formas de expresión social y política para lograr una unificación, hace que a ojos del Estado, de los gobiernos, de distintos grupos que se consideren antagónicos a este proyecto emergente, vean al sindicalismo también como un actor político. Y es aquí donde se empieza a constituir la posibilidad también hoy en día de constituirse el concepto de genocidio sociopolítico. ¿Y por qué genocidio sociopolítico? Porque es justamente el carácter sociopolítico que ha tenido el sindicalismo tejiendo un puente entre lo social y lo político, porque el sindicalismo no puede verse como un actor neutral en lo que es el proyecto político que ha tenido Colombia en términos contemporáneos. Uh-huh. Ahí hay una cosa, Shamir, que me parece interesante y es que tanto la CUT como la Unión Patriótica u otras expresiones políticas como A Luchar o el Frente Popular, que también sufrieron exterminio, van a ser todos procesos de los años 80, ¿cierto? El año en el que se crea la CUT también, que es 1986. Fíjate que está súper cerca de los otros procesos, entonces eso nos habla de un panorama complejo y muy interesante esta idea del genocidio sociopolítico, justo porque la CUT reivindica las condiciones laborales, o sea, lo social, pero también se piensa otra forma de organización del país y del problema de lo público, no solamente los temas salariales. Eso resulta muy interesante. Sí, es bastante interesante porque es aquí donde la CUT, más allá de la protección de sus intereses gremiales, de los derechos laborales, de la mejora de la dignidad de los trabajadores, lo que también empieza es a pensarse la posibilidad de dialogar con otros sectores sociales, políticos, alternativos, la posibilidad de ellos poder acceder a la democracia, es decir, buscar un fortalecimiento de la democracia colombiana mediante su participación y su activismo político. Uh-huh. Entonces aquí es donde el sindicalismo empieza a perfilarse como un actor que sale de su carácter neutral y empieza a visorar posibilidades de inclusión de otro tipo de actores, de actrices sociales, donde también se piensa la posibilidad de combatir la cultura antisindical que ha permeado Colombia en todo lo que han sido el siglo XX y comienzos del siglo XXI, a través de distintos mecanismos de reproducción de la memoria y protección de la misma, ¿sí? Y es precisamente porque la Unión Patriótica es del 85, la CUT es de 1986, entonces estos movimientos sindicales en donde lo que se busca es la unidad, empiezan a pensarse también las esperanzas de paz en Colombia, uh-huh. ver con buen anhelo los procesos de paz con Belisario Betancur, también en un clima coyuntural sobre la constituyente de 1991. Entonces estos son aires de esperanza para que el sindicalismo empiece a tomar partido más allá de los intereses propiamente gremiales. Uh-huh. Claro, y ahí cuando se pasa a los años 90, como que los años 80 son un gran proceso de unidad social en diferentes órdenes y las organizaciones sociales, políticas venían con la bandera del cambio de la Constitución, ¿no? Porque recordemos que teníamos la del 86, de 1886, y en el 91 se produce eso, pero ahí también se introducen todas las lógicas del neoliberalismo y hay una cosa que es bastante compleja en el caso colombiano y es que esa ventana y esa esperanza de democratización que significaba la Constitución del 91 fue la puerta también para el momento de mayor crecimiento de la violencia política y de la violencia sociopolítica, particularmente contra el sindicalismo, ¿no? Los años 90. ¿Cómo fue esa historia ya en los años 90?
porque ahí sí hay como todas las cifras de violencia se multiplican en los años 90 contra la CUT. Sí, efectivamente. Pues quisiera destacar dos formas de periodización entre 1984 y 1997, que del 84 al 90 se dan los inicios de la victimización. Sí, es acá donde también desde el 91 al 97 existe un auge de la victimización, sobre todo pues con la creación y la expansión de las AUC, especialmente en el norte de Colombia. Entonces, en la medida en que se van expandiendo las AUC en el norte de Colombia con la estrategia de derrota militar y política a los actores insurgentes de izquierda, sectores políticos, etc., empieza también a visorarse el sindicalista como unas organizaciones políticas que se perfilan, ¿sí? Que empiezan a ser estigmatizadas, que empiezan a ser perseguidas, que empiezan a ser calificadas. Y bueno, es de esta manera en donde se empieza a entender que entre el 84 y el 97 se da como el auge, como la intensificación de la violencia contra estos sindicalistas, tanto líderes como trabajadores en general. Sí, eso va a ser un proceso bastante complejo que además marca la aparición en firme también de lo que se llama jurídicamente las terceras personas como respondientes, los terceros respondientes, o sea, no solamente organizaciones militares, las AUC o el Estado, sino también, que eso ya lleva varios procesos judiciales, que son las empresas, las grandes empresas multinacionales. Y eso nos lleva y nos permite hacer conexión con una serie de luchas que no son solamente las sindicales, sino de liderazgos sociales, porque alguien podría decir, bueno, esto paró, ya, o sea, eso fue en los 90, ya les pasó, sí, por allá la Unión Patriótica también, eso ya les pasó, pero a propósito de otras dinámicas y de los procesos de paz ya más cercanos, porque esa es otra de las relaciones, esto incrementa este tipo de violencia y de lógica genocidia, de exterminio de estos grupos sociales, incrementa cuando tenemos procesos de paz. Y aquí ya nos traemos un poco más hacia adelante y más cerca a la dinámica contemporánea. Daniela, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ha venido ocurriendo este ataque también contra liderazgos sociales, que no son ya solo de una organización, sino de sectores sociales pues más grandes? Sí, claro, ahorita, digamos, lo podemos ver, más que todo ahorita por época de elecciones, podemos ver, porque digamos en un informe de la Comisión de la Verdad nos decía que en estos periodos o en estos años donde hay elecciones se incrementan los asesinatos a líderes sociales. Me gustaría también hacer un énfasis a lo que sería un líder social, porque pues quizás lo veamos de una manera un poco más abstracta o alejada. Sin embargo, un líder social puede ser un profesor, puede ser un estudiante, puede ser nuestro vecino que quiere pelear o quiere luchar más bien por los derechos que necesitemos en ese momento. Entonces, ya sea por recuperar el territorio, por fomentar la participación o por las víctimas. Entonces, esto aparece en varios grupos sociales. También me gustaría destacar que, por ejemplo, en otro informe de la Comisión de la Verdad nos decía que el liderazgo social se ha considerado como una de las labores más peligrosas aquí en Colombia. Entonces, es pensarnos en eso porque es algo sistemático que vemos día a día y que no viene pasando últimamente después de los acuerdos de paz, sino que se venía dando antes. Digamos que también se tiene como esa visión de que después de los acuerdos de paz paró, pero como la profesora lo decía anteriormente, sigue continuando hasta hoy y digamos que ahorita en 2026 pues se encuentra en un problema porque se aumenta. Entonces también me gustaría destacar como esa consolidación y digamos en el INDEPAZ, por ejemplo, hay un informe que me gustaría que también nuestros oyentes lo puedan revisar, en donde nos dice que, por ejemplo, de 2016, que es lo de los acuerdos de paz, a 2025, a noviembre, o sea, hace unos mesecitos, se encontraron que habían 1.865 asesinatos cometidos a líderes y lideresas aquí en Colombia, y de esos 1.865, 317 eran mujeres. Digamos que quiero enfatizar mucho en este número de 1.865 porque realmente no es verlo abstracto, sino que son 1.865 vidas de personas que dedicaron su vida y dedicaron mucho de su tiempo para pelear, para luchar. No me gusta ese término de pelear, para luchar por esas reivindicaciones de su territorio. También me gustaría destacar cuáles son los departamentos,
en los que se ve más. Digamos que ahorita se puede hablar del Cauca con 375, seguido por Antioquia con 257, Nariño con 147, luego seguiría el Valle del Cauca y Bogotá con 26. O sea, me gustaría enfatizar también en eso, y es que en Bogotá, en la ciudad, en la capital, también se ve esto. O sea, Claramente. muchas veces nosotros lo escuchamos por las noticias, por la radio, y pues realmente también está pasando en nuestros territorios, en las ciudades, y es algo que tenemos que ver y tenemos que pensarnos. Claramente, no, y eso es muy importante porque sigue estando ahí la discusión sobre si Bogotá es o no, o sea, si Bogotá solo es receptora de víctimas, ¿sí? Y este tema u otros que hemos estado tocando en este semestre nos permiten reafirmar, como lo está haciendo otra serie de trabajos, investigaciones, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, por ejemplo, identificando que Bogotá es un escenario donde el conflicto armado ha ocurrido, y no de manera esporádica, de manera permanente hemos tenido estos procesos. Bueno, si tuviésemos que identificar como algunas características, porque aquí estamos hablando de 3 casos diferentes, ¿sí? El de organizaciones políticas creadas en el marco de procesos de paz en los 80, el del sindicalismo, ¿sí? El de liderazgos sociales ya de manera más contemporánea. Pero si tuviéramos que identificar una característica común o 2 de genocidio político que las pudiéramos aplicar a los 3 casos, ¿qué dirían ustedes? No sé. Shamir, ¿tú qué dirías? Bueno, pues yo pienso que, por ejemplo, me gustaría hacer el comparativo, un necesario comparativo, entre lo que han sido las víctimas de la Unión Patriótica y lo que han sido las víctimas de la CUT, porque por lo menos no se ha querido o no se ha pretendido visibilizar a grandes rasgos la cantidad de víctimas que ha tenido la CUT en comparación con la UP. Porque, por ejemplo, según las cifras del Ministerio de Trabajo, el 63% de los homicidios contra sindicalistas en el mundo son acontecidos en Colombia, ¿sí? De los cuales van más de 3.300 sindicalistas asesinados en lo que va de 1971 hasta el año 2023, que gracias al gobierno de Gustavo Petro en el año 2023 se pudo reconocer este crimen de lesa humanidad. Y también, por otro lado, pues entender que no es lo mismo entender el homicidio que la violación a la vida. Ok, listo. Bueno, ahí también vale la pena tener en cuenta que muchos de los militantes de la Unión Patriótica eran también dirigentes sindicales. O sea, eso está totalmente relacionado y son lógicas bastante bien articuladas. Daniela, ¿tú qué dirías que es una característica general del genocidio? Digamos que yo lo llevaría a sus pensamientos o sus luchas. Digamos que se enfatiza en un grupo según sus pensamientos y luchas, dependiendo también de los intereses que tengan las empresas, los políticos, los grupos hegemónicos, que tampoco me gusta esa palabra, pero dejémoslo así. Bueno, porque se trata justamente del exterminio no solo de personas, sino de formas de pensar, de proponer y de organizar la vida. Bueno, vamos a ir entonces con esto a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, y en esta sección Voces Ananqué, en la que nos gusta como trabajar desde otros lugares, para el día de hoy hemos preparado junto con Daniela y Shamir un radioteatro que van a escuchar ustedes a continuación. El título de este radioteatro es En nombre de Miguel y está basado en historias reales de personas que sobrevivieron y que se vieron expuestas al exterminio y al genocidio político. Entonces, esta historia que ustedes van a escuchar a continuación, que hemos representado para nuestra querida audiencia, pues ocurre en los años 80 y se basa en experiencias reales. Y después de escuchar este radioteatro, entonces vamos con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Bogotá, 25 de mayo de 1989. 2:37 a.m. En un enredo de sábanas y cobijas, Jorge anuda el insomnio de 3 noches seguidas sin pegar los ojos más de 1 hora seguida. A su lado, Mónica tampoco es capaz de conciliar el sueño y prende la lamparita de la mesa de noche para ver con más claridad el perfil cansado
de quien ha sido su compañero de vida durante los últimos 7 años. Jorge, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Ni en la peor de mis pesadillas, ni en el momento más pesimista me imaginé que íbamos a terminar así. Después del asesinato de Jaime Pardo, asumí que el miedo era normal. Pero también me decía, somos muchos. Es imposible que nos maten a todos. Y mira, la historia no me dio la razón. Hoy parece como si cada uno de nosotros llevara una lápida colgando del cuello. Hay que hacer algo. De tanto ir a funerales y a fuerza de enterrar amigos y también a camaradas, yo tengo la sensación de que nos estamos entrenando en el arte de escribir nuestros propios epitafios. Cada mañana me levanto preguntándome, ¿a quién le va a tocar hoy? ¿Será a mí? ¿Yo podré volver en la noche a abrazar a los niños y a besarte a ti? Hasta ese momento, Mónica y Jorge se habían esforzado por sobrellevar la incertidumbre y ser herméticos con los temores para no preocupar de más al resto de la familia. Al volver de la calle, se refugiaban en el bálsamo de la rutina casera, la despinchada de bicicletas, la revisión de tareas, el arreglo de ropa y de instalaciones eléctricas. Sé que nos hemos esmerado por darle a los niños una vida tan normal como podemos, pero es que esto no da más. Bueno, eso sí, lo mejor fue prohibirles que contestaran el teléfono de la casa. ¿Te imaginas que llegaran a escuchar esas llamadas llenas de madrazos y amenazas que a diario nos tocan? Sin embargo, lo de Miguel Caviedes cambió todo y se convirtió en el límite de lo soportable. Un cimbronazo brutal y despiadado que les obligaba al exilio. Un dolor que parecía menos aterrador frente a lo que ya estaban viviendo. No me puedo sacar a Miguel de la cabeza. La última vez que lo vi fue la semana pasada, en la reunión del Comité de Derechos Humanos. Siempre me pareció muy particular, así todo delgadito, como un jinete de carreras. ¿Y qué me dices de esas risas que se escuchaba como a 2 cuadras y contagiaba a todos? Y esa capacidad para imitar a todo el mundo. Es que no se salvaba a nadie. A todos nos había puesto apodos y el mío, uy no, espantoso. ¿Sabes? Recién lo conocí, me pareció como excéntrico por esa afición al tejido. Luego me contó que había aprendido en todas sus correrías por los pueblitos del Cauca. Por eso llevaba con orgullo el arco iris de manillas en sus muñecas. Me encantaban las mochilitas pequeñas, las que tejía para colgar como dijes en el cuello. Las iba regalando con la misma generosidad con la que te regalaba escucha, risas y abrazos. ¿Recuerdas que te conté que él se había propuesto para coordinar las demandas por la masacre de La Rochela? Sí, era muy buen abogado. Y también me acuerdo de que tú te ofreciste a hacer el seguimiento con la prensa. Pero, Mónica, eso ya no puede ser. Esto se salió de madres. 3 días antes, el Comité de Derechos Humanos había hecho una fiesta sencilla por el cumpleaños de algunos de sus integrantes. Poco o nada de licor, mucho de música y baile en solo 2 horas. Las circunstancias los obligaban a pautarlo todo, hasta los momentos de dicha fugaz. Y en esa madrugada de 1989 reaparecía el recuerdo de aquella fiesta lúgubre. Lo que hoy no me deja dormir es la pensadera en la fiesta de antier. Aunque ya casi no nos reunimos. Esos espacios eran como pequeños rituales para celebrar la vida y hacerle una trinchera a la esperanza. Y pienso en la encomienda que llegó ese día. La caja de cartón grande, pesada y sellada con cinta y plástico. Pensamos que era otra de esas remesas de solidaridad del extranjero. Camisas talla XXL y chancletas talla 40-45. Todo a la medida de un soviético. Daba risa ver a algunos de nosotros nadando en semejantes holguras cuando no había más que ponerse. En plena madrugada, Mónica y Jorge recuerdan cómo ese día, en una fiesta calculada y a punto de caducar, alguien se dispuso a abrir la caja. Había personas recién llegadas de sus pueblos que por salvar la vida no tenían ni un pantalón de cambio. Pero un grito que se confundió con un ahogo les dejó inmóviles. Se armó un corrillo alrededor de la caja. Bastó ver el cartón abierto, los restos de cinta y el contenido para sembrar el terror. Sobre una bolsa negra, chorreante de sangre, asomaba un brazo ataviado con manillas tejidas de colores.
Después del dolor indescriptible vino la sensación de un cerco que se hacía cada vez más estrecho sobre todos, sobre Jorge, sobre Mónica y los niños. No quedaba mucho por discutir, excepto el modo y el cuándo de la salida. Estaba claro que las amenazas del teléfono iban muy en serio. Ananqué en las redes. Bueno, entonces nos pueden encontrar en Facebook como Gremario en Enseñanza de la Historia con Memoria y también en Instagram como Gremario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina y les invitamos a escuchar nuestro próximo episodio en esta serie sobre crisis de la democracia, perspectivas populares. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Mi nombre es Carolina Bautista, yo soy docente de la licenciatura en Ciencias Sociales, estoy en la coordinación del Semillero de Enseñanza de la Historia con Memoria y también del programa Ananqué Relatos de Clio, que se transmite por la Pedagógica Radio. Hoy quiero felicitar a todo el equipo, a quienes desde sus inicios, en sus primeras direcciones y a quienes actualmente están en este espacio que nos permite hacer creaciones colectivas con sentimiento, con pasión, aprender un montón de cosas y potenciar los procesos de comunicación desde otros lugares, ¿no? Desde el espacio sonoro. Siempre es un placer, es un honor, ha sido muy bonito poder participar y agradezco como todo lo que he aprendido porque eso es parte de lo que más me gusta de ser profe, aprender, y ha sido muy lindo hacer radio con la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. En la Pedagógica Radio rendimos homenaje a la vida y obra de Camilo Torres Restrepo, el educador rebelde. Sacerdote y sociólogo, Camilo Torres estudió las estructuras sociales de Colombia y su relación con los procesos revolucionarios. Así hablaba sobre clases sociales y transformación. Puede ser que dentro de la clase media haya grandes sectores de descontento, de gente que es capaz de sacrificar su tranquilidad familiar, que ve que las estructuras actuales no lo van a dejar ascender más en su escala social, que la situación económica, política y social tiende a agravarse y que no hay esperanzas para sus hijos y ellos no colaboran también al movimiento revolucionario. De la misma clase alta y de la burguesía habrá gente que quiera sacrificarse por la revolución. Respecto a estos, creo que es importante que los universitarios que se entreguen, que los demás revolucionarios que se entreguen de la clase media, que los revolucionarios de entre los campesinos y de entre los obreros nos exijan a nosotros, los que procedemos de una clase burguesa, que hagamos una especie de examen de ingreso a la revolución. Y ese examen de ingreso consiste en que sacrifiquemos algo personal y que nos cueste a la causa del pueblo. Porque ya estamos cansados de discursos, ya estamos cansados de promesas. Camilo Torres Restrepo nos deja como legado la posibilidad de pensar la política construida desde abajo y vinculando distintos sectores sociales, más allá de la clase o el partido. Recordamos a Camilo y la vigencia de su pensamiento político para hablar más de lo que nos une que de lo que nos separa. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.
La Pedagógica Radio te invita a la 38ª versión de la Filbo, India, país invitado. Autores célebres de la India. Salman Rushdie, 1947. Maestro del realismo mágico aplicado a la historia india. Su novela Hijos de la Medianoche, Premio Booker, narra la independencia de la India a través de personajes con poderes sobrenaturales, nacidos en ese momento exacto. Escucharnos es leernos. Una invitación para conectarnos a través de los libros en la Filbo 2026.